que están acá presentes en este conversatorio, porque demuestra un interés en algo, ¿cierto?, que es un tema tan sensible, que este famoso coronavirus SARS-CoV-2, que produce la enfermedad COVID-19. Molina está ahora en su momento más crítico, lo que veíamos venir, ¿cierto?, desde la semana pasada. Ya el viernes, uno de los indicadores más importantes, que es el número reproductivo efectivo, llegó a un récord no ni siquiera local, sino que nacional, de 2. Eso significa que cada uno de los portadores está contagiando a 2 personas. Por lo tanto, el crecimiento es exponencial, y eso explica que este viernes partamos con nuestra cuarentena en Molina. Mauco, ustedes saben, es un estudio de cohorte, ¿cierto?, poblacional, que estudia enfermedades crónicas, pero también está interesada en las enfermedades agudas, y dentro de lo que estamos estudiando estamos muy interesados en ver cómo evoluciona esta pandemia y tratar de ayudar en su contención. Y la parte agrícola, ¿cierto? El agro es uno de los focos más importantes de Mauco, y también es un foco importante en la transmisión, especialmente de brotes que pueden, ¿cierto?, ayudarnos a, si los controlamos bien, ayudarnos a contener la epidemia. Y por eso que hoy día les voy a presentar a la doctora Sandra Cortés. Ella es médico veterinario, es doctora en salud pública y es investigadora de Mauco. Ella investiga mucho en cuanto especialmente a plaguicidas, también contaminación de suelos, de agua, y está liderando todo lo que es el estudio ambiental en el manejo del COVID. Así que sin más que agregar, y muy contenta de tenerla con nosotros, los dejo con la doctora Sandra Cortés. Bueno, muchas gracias, doctora Huidobro, muchas gracias, Nilton. La verdad que para mí es un privilegio poder un poco compartirles lo que hemos aprendido, ¿no?, en este periodo de pandemia, especialmente en el grupo de los trabajadores agrícolas, que es lo que también estamos explorando en más profundidad dentro de la cohorte del Mauco. Yo les quisiera destacar que, bueno, nosotros como equipo no tenemos conflictos de intereses, porque principalmente tenemos financiamiento a partir de la Agencia Nacional de Investigación, y yo por mi parte también pertenezco a otro centro FONDAP, que es CEDEUS, y hoy quería un poco compartirles una información general del contexto de la enfermedad que estamos hablando, que es el COVID-19, y focalizarnos principalmente en las estrategias de control y prevención en el ámbito de los trabajadores agrícolas, y quisiéramos tener un par de minutos, todos los que sean necesarios, para que ustedes puedan hacernos preguntas y consultarnos respecto a qué es lo que viene, cómo se proyectan las cosas, cómo podemos hacer para ser partícipes de la búsqueda de soluciones respecto a esta nueva enfermedad. El primer mensaje que quiero transmitirles es que la pandemia no ha terminado. Esta es una enfermedad viral que se llama COVID-19, producida por un virus que pertenece a un gran grupo de virus muy conocido en el mundo de los animales, de la vida silvestre, que pertenece al grupo de la familia de los coronavirus, y este virus en particular tuvo la habilidad de pasar de una especie silvestre a, que se sospecha que son los murciélagos, a una especie intermedia que se sospecha que es el pangolín, y de ahí pasó a otra especie que es el ser humano, conformando lo que nosotros llamamos una zoonosis, ¿no? Y esta zoonosis es una enfermedad de los animales transmitida al ser humano, pero que en este caso particular excede el espacio delimitado que tenía en donde ocurrió el contacto con el ser humano, traspasa las barreras de esa ciudad, del país China, y luego se expande a todo el mundo. Y hasta que no tengamos una vacuna probada, efectiva, segura y accesible para todos, tenemos que transitar hacia una nueva cultura de prevención. Y eso es lo que nosotros estamos trabajando en distintos ámbitos dentro de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, y que también queremos traspasarles a ustedes. Y aquí ya están los primeros mensajes importantes. ¿Por qué esto es una pandemia, no? ¿Por qué hablamos de una pandemia? Hablamos de una pandemia porque, como les decía, esta enfermedad nueva pasó de China
rápidamente hacia Europa, principalmente favorecida por, por viajes, no viajes internacionales, y rápidamente desde Europa se propagó entre los países Italia, España, Suecia, etcétera, y pasa rápidamente a América y también a África. Y si ustedes se fijan, toda América está bastante en rojo, porque en América se han concentrado principalmente los casos en Norteamérica y en países como Brasil, México, Colombia y también Chile. Si ustedes se fijan, el total de muertes en el mundo está cercano a las 900.000 personas, pero el total de casos reportados, que siempre sabemos que están subreportados, es de 27 millones y esto va variando todas las semanas. Nuestro país está dentro de los más importantes dentro de Sudamérica y eso para nosotros es un problema serio. Hay que considerar que hasta ahora, aquí en la primera figura, la enfermedad prácticamente se diagnostica los primeros días de abril y aumenta el número de fallecidos, que es el peor efecto, ¿no? Hasta principios de junio, y luego comienza a descender en la medida en que se reduce el número de población susceptible, principalmente en la tercera edad, que fue el grupo más afectado con esta primera ola, y luego comienza a bajar y de alguna manera como que se ha estancado en el número de muertos. Pero hasta ahora estamos hablando de aproximadamente 15.000 personas que han fallecido a lo largo de nuestro país, la mayoría de ellas hasta ahora concentradas en la región metropolitana. Sin embargo, hay un grupo que aproximadamente es entre el 5% aproximadamente, que tiene sintomatología que requiere hospitalización, y en general la sintomatología que tiene esta enfermedad es una sintomatología que parece bastante inespecífica, como dolor de cabeza, tos, en algunos casos dolores musculares, en otros casos fiebre, particularmente dificultades en el olfato y en el gusto, ¿no? Y hay que tener en consideración que estos síntomas se relacionan muy bien con un diagnóstico temprano de la enfermedad. Entonces aquí ya tenemos una primera información útil para la prevención, y es que ojalá en todos los lugares de trabajo se disponga de un registro de las personas que presentan síntomas, porque estos síntomas, cuando se detectan de manera temprana, sobre todo de acuerdo a la guía del Ministerio de Salud, si hay dos síntomas como fiebre y dolor muscular, o fiebre con diarrea, etcétera, debiera ya generarse una primera alerta para consultar. Lo complicado de todo esto es que este virus es bastante sencillo, es una sola cadena de material genético que está envuelta en una capa como grasosa, y por lo tanto se destruye fácilmente con el jabón, con el agua con jabón, pero también tiene la gracia de vivir en las glándulas salivales, y por lo tanto hay muchas personas que pueden tener el virus, que pueden verse aparentemente normales, que no tienen síntomas, pero que están liberando el virus y pueden ser infectantes. Y esos son los que nosotros llamamos personas asintomáticas. Entonces hay una variedad de manifestaciones clínicas que uno ve, que el médico ve, pero también un alto porcentaje de la población puede ser asintomática. Respecto al virus en sí mismo y su distribución a lo largo de Chile, sabemos que su comportamiento ha cambiado por regiones, cambia a lo largo de Chile, es distinto dentro de las regiones, y hay diversidad también de los escenarios en los que se produce. Esta información es de esta semana, ayer o antes de ayer, y hoy lo más importante está concentrado en Punta Arenas, la mayor cantidad de casos nuevos, de casos activos que se le llaman, pero también hay algunas comunas como Puente Alto, Concepción, Arica, que están teniendo importancia, pero esto cambia todas las semanas. Entonces eso es muy importante porque esta es una enfermedad dinámica, heterogénea, en donde pueden haber también heterogeneidad de escenarios. Aquí está reportado lo que ocurre en la región del Maule. Aquí hay una página web que yo les sugiero consultar, sobre todo a las personas que tienen que tomar decisiones, en donde se grafica en este panel la dinámica de los contagios. De estos, aquí hay dos indicadores, que es la cantidad de personas que están infectadas, esto es a lo largo de toda la región del Maule, lo que indica que al estar en rojo,
que hay que tomar medidas urgentes, ¿no? Pero además está reforzado por este indicador R que dice cuánto una persona infectada infecta a otros, lo que decía la doctora Huidobro, y aquí también estamos en un nivel alto de transmisibilidad y por lo tanto eso gatilla el hecho de que haya que hacer cuarentenas y reforzar todas las medidas de prevención que yo les voy a comentar. Aquí hay otros indicadores como la capacidad de testeo, que está en un término medio, que no está completamente bien, y digamos la disponibilidad de camas UCI que hay en la región. Entonces, con este mensaje, lo primero que ustedes tienen que tener en consideración es que en la región del Maule, en lo general, hay una transmisión comunitaria. Ustedes saben que dentro de la región hay mucho desplazamiento de personas, y esto entonces nos pone en alerta en todas las comunas prácticamente de la región del Maule, pero como les digo, hay que estar revisando esta plataforma en donde ustedes pueden seleccionar la región del Maule y pueden ver mucha más información complementaria. Cuando hablamos de diversidad de escenarios y que estos son dinámicos, vemos cosas como estas, ¿no? Que son, esperamos que ya no se produzcan más hasta que no tengamos una vacuna, personas que están reunidas muy cercanamente, sin mascarillas, o personas que teniendo mascarillas o no las usan bien o no respetan la distancia física, que estamos hablando de 2 metros, unos con mascarilla, otros sin mascarillas, unos que se van de vacaciones, otros que no vuelven de vacaciones. Aquí en esta les destaco, no queremos que ustedes anden así vestidos con un traje espacial, prácticamente porque eso es para el equipo de salud que está directamente involucrado con pacientes que están eliminando el virus, y lo que sí buscamos, y esto es una foto de Molina, es que las personas usen apropiadamente los elementos de protección, mantengan la distancia física, ojalá de 2 metros, y ojalá al aire abierto, ¿no? Vamos a hablar sobre esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, esta necesidad de que nos enfoquemos hacia un cambio cultural de prevención. Muchos de ustedes tal vez pueden acordarse cuando tuvimos los brotes de cólera o cuando tuvo los problemas de fiebre tifoidea, y les pido que se acuerden de aquello porque aquello ya está controlado, pero ahí teníamos una cultura de prevención respecto al lavado de las frutas, respecto al lavado de manos, respecto a no regar con agua servida, y ahora tenemos que volver a construir otra cultura de prevención en el contexto del COVID, asumiendo que hasta que no tengamos una vacuna que esté disponible para todos en Chile, no podemos relajarnos independientemente si la comuna entra en cuarentena o sale de cuarentena o está en fase 1 o en fase 2 o en fase 3. En el caso particular de los trabajadores agrícolas, hay que tener muy en claro que el sector agroalimentario en general es clave por su aporte en la producción de alimentos. Da seguridad alimentaria porque es fundamental para asegurar la provisión y el acceso a alimentos, y además genera empleo. Lo que queremos es que las recomendaciones que nosotros vamos a dar no generen un conflicto, ¿no? No queremos que las personas, por no dejar de trabajar, se enfermen, o porque si se enferman no van a ir a trabajar. Aquí tenemos que buscar un diálogo, una sinergia de voluntades, tanto para proteger el empleo como para asegurar el abastecimiento de los alimentos y sin afectar la salud de los trabajadores, y eso es lo que varias agencias internacionales anuncian, ¿no? Aquí hay otro concepto que es muy importante que ustedes retengan. Esta es una enfermedad altamente transmisible. El virus es muy habilidoso para transmitirse de persona a persona. La forma más frecuente es a través de las gotas de saliva, que pueden verse como pueden no verse, pero las gotas de saliva tienen la gracia de saliva de personas asintomáticas o asintomáticas, pero la gracia que tienen las gotas es que está demostrado que viajan hasta 2 metros. Por lo tanto, si ustedes hablan fuerte, si ustedes cantan, si ustedes gritan, cualquier actividad que signifique un esfuerzo vocal, van a liberarse gotas. Y si estas gotas van a viajar hasta 2 metros, y cualquier persona que esté en ese diámetro puede llegarle la gota con el virus
directamente a su propia boca, a su propia nariz o a sus ojos, ¿sí? Y va a entrar al organismo y ahí, dependiendo de varios factores, la persona va a poder desarrollar la enfermedad. Sin embargo, estas gotas también pueden depositarse en la superficie de una mesa, pueden depositarse sobre un computador, pueden pegarse en el celular, pueden contaminar lo que nosotros llamamos fomites, que son objetos inanimados. Y en el caso particular de los trabajadores agrícolas, se pueden contaminar las herramientas, se pueden contaminar los aspersores, se pueden contaminar los elementos que se usan en la vida cotidiana, y uno va a llevar entonces ese producto contaminado de un lugar a otro, y ese fomite luego lo toma otra persona. Esto es típico con el celular, que uno le pasa el teléfono a otro, y al pasarle este elemento inanimado con el virus, este virus se va a pegar en las manos, y luego la persona, cuando se toca la cara, o se toca la nariz, o se refriega los ojos, entonces permite el ingreso del virus. Y la última forma, que sabemos que también está desplazándose ahora, hay un poco de debate, pero ya muchos científicos lo han confirmado, es que el virus se puede transmitir a través del aire, ¿ya? Entonces, quedarían estas microgotas suspendidas en algunas partículas, y por lo tanto, entonces, en algunos lugares mal ventilados y a bajas temperaturas, podríamos encontrar aerosoles enriquecidos con el virus. La vía más importante, las gotas, después le siguen los fomites y después le siguen los aerosoles. Y esto es muy importante porque de aquí se emanan las recomendaciones más importantes. La primera, usar mascarilla. La mascarilla higiénica, la típica de 3 pliegues, bien usada, evita que cuando nosotros hablamos fuerte, entonces nuestra saliva y nuestras gotas se expandan. La segunda, y aquí esto mismo genera la segunda recomendación, mantener 2 metros de distancia física. La tercera recomendación, limpieza y desinfección de superficies de objetos inanimados que puedan ser tocados por más de una persona. Y eso significa lavado con jabón y desinfección con agua con cloro, como se hacía antes, diluido con agua. Entonces, en el campo, en el ámbito de los trabajadores agrícolas, nosotros hemos revisado toda la literatura, y es importante que ustedes consideren que en el ámbito del trabajo hay una pirámide de riesgo ocupacional asociado al COVID. En la parte más alta, de mayor riesgo, están los trabajadores de la salud. En el punto rojo, aquellos trabajadores que hacen procedimientos como aplicación de sondas, o que tratan con enfermos que ya sabemos que son COVID positivos y que están en contacto o pudieran tener contacto con salivas o con heces. En el nivel alto, el profesional de salud que trabaja principalmente en un centro hospitalario en donde transita mucha gente, y los trabajadores agrícolas en general están en lo que nosotros llamamos un riesgo medio de exposición. ¿Por qué? Porque pueden desarrollar diversos trabajos en donde puedan tener contacto con personas, o pueden tener cerca a personas a menos de 2 metros, estoy pensando por ejemplo en un packing, ¿no? Y la persona que tienen al lado podría tener el virus o no, no lo sabemos, o no tenemos mucha claridad. Esto es les voy a contar un eslogan que yo me inventé: ojos vemos, pero coronavirus no sabemos. Entonces ustedes no saben si el que está al lado suyo podría tener el virus, ¿ah? Pero cuando trabajan sobre todo en los packing, en estos lugares en donde hay muchas personas juntas, podríamos hablar de un riesgo medio de exposición. Si uno está, por ejemplo, como nosotros, aquí trabajando desde la casa con teletrabajo, y hemos mantenido todas las medidas de prevención, estamos en un riesgo bajo de exposición. Sin embargo, ustedes pueden pasar del riesgo medio al riesgo bajo si es que siguen todas las recomendaciones que les voy a dar, pero también y sobre todo si mantienen la distancia de 2 metros, si usan mascarilla y si hay un lavado frecuente de manos y limpieza de superficies, ¿ya? Entonces, un trabajador que está, por ejemplo, o una trabajadora que está en un packing, está en un riesgo medio, pero ese riesgo medio es muchísimo más bajo que lo que hay dentro de un hospital, por ejemplo, donde hay muchos enfermos. ¿Qué particularidades tiene el mundo agrícola y por qué es tan importante que ustedes manejen esta información? Porque la producción de alimentos y la provisión de alimentos y el acceso a alimentos es una actividad esencial en tiempos de pandemia.
¿Por qué también es importante para nosotros en Mauco? Porque hay muy poca información de cómo se infectan los trabajadores agrícolas, en el contexto en que se infectan y cómo también su infección llega a sus familias. Y para eso hay alguna información internacional, pero nosotros en Mauco somos los primeros que estamos recolectando información de ustedes, ¿no? Y por eso es tan importante que nos entregarle las recomendaciones que les estamos dando. La otra particularidad, y esto también nosotros lo sabemos, es que las condiciones de empleo, es decir, si tienen elementos de protección personal para fumigar, si tienen suficiente espacio, si tienen suficientes herramientas, si hacen distintas actividades, varían según el tipo de empresa. Suele ocurrir que las empresas más grandes suelen tener un administrador de salud ocupacional, que es la Mutual o el que sea, y tienen programas de formación mucho más y de capacitación y han de alguna manera generado algunos instrumentos en este contexto de pandemia, pero también sabemos que hay pequeñas familias que son agricultoras, que producen más bien local y que tienen otras prácticas que pueden ser distintas. Y también lo otro que sabemos es que hay muchos grupos vulnerables en la población agrícola en general. O sea, hay personas que no tienen contrato, que se mueven de un lugar a otro desplazándose. Sabemos también que hay aporte de trabajadores provenientes de otros países y también sabemos que a veces hay jóvenes que tampoco están protegidos. Entonces, en función a este escenario, nosotros revisamos las experiencias de otros países y aquí cuáles son las condiciones de mayor riesgo para ustedes. Primero, que la distancia entre los trabajadores sea inferior a 2 metros. Eso es muy importante, porque acuérdense que van a tener contacto con la saliva. Trabajar muy cerca uno de otro, tanto en el campo como en lugares interiores. Eso es muy importante. Aquí no, a veces ocurre que uno piensa y dice, bueno, ya, pero si trabajo en el campo, claro, pero si por ejemplo están trabajando frente a una línea de viña y usted está para un lado del surco y el otro al otro lado, están a menos de 2 metros y ahí puede haber transmisión. Hay cercanía con los otros trabajadores, con otros compañeros, cuando entran a la faena o cuando salen, o cuando se sientan a descansar, o cuando se transportan, o incluso en la vivienda, porque muchas personas también comparten la vivienda. ¿Qué otras situaciones de riesgo? Que estemos al menos 15 minutos cerca de otra persona en el lugar de trabajo o en el transporte o cuando se comparte la vivienda, ¿ya? Sobre todo en las viviendas que son muy pequeñas, donde pueden haber dificultades de espacio o donde puede haber poca ventilación, es importante tener en consideración que ahí hay un mayor riesgo de que ustedes se puedan contagiar de cualquier persona que sea asintomática. También es importante, hay mayor riesgo cuando nos encontramos con estas personas que son buenas para gritar, que son buenas para reírse, que estornudan. Es muy curioso, el otro día había un presidente, el presidente francés, justo para estornudar se saca la mascarilla. Eso produce entonces este desplazamiento del virus, pero también, ojo, el tipo de contagio que les mencioné, la transmisión a través de objetos inanimados como las herramientas, los tractores, los celulares, los computadores, los baños, las mesas de descanso, todas esas cosas. Y otra forma de que haya mayor riesgo es el uso compartido de vehículos en donde ustedes no pueden estar al menos 1 metro de separación, o cuando las empresas ponen vehículos especiales o cuando están en el transporte público, ahí hay que tener alerta porque ahí puede haber una alta probabilidad de contagiarse. ¿Qué es lo que también, bueno, nosotros lo hemos visto poco en Molina, pero en algunos casos hay viviendas compartidas, o sea, gente que arrienda una casa y se van varias personas que no se conocen mucho a vivir en esas casas. Ahí suele haber también problemas de un poco de hacinamiento. Hay que tener mucho cuidado con las viviendas donde viva mucha gente y donde viva mucha gente de diferentes edades. Por ejemplo, personas muy mayores con niños, o jóvenes con personas mayores, eso genera cierto riesgo. Y también cuando hay que movilizarse justamente detrás del trabajo de una instalación a otra. Y aquí hay otra cosa súper importante, la falta de acceso a agua limpia es un problema serio porque dificulta que ustedes no puedan lavarse las manos, ojalá cada 1 hora. Entonces, en función a eso,
esta presentación tiene como objetivo que ustedes puedan elaborar un plan de evaluación y de control de COVID en donde sea que ustedes estén trabajando y con quienes estén trabajando. En el caso particular de los dueños de predios o de personas que tienen un nivel de gerencia, esto es fundamental de comprender en el rol que ustedes tienen para prevenir y evitar la propagación del COVID, principalmente porque establecer un plan de evaluación y establecer medidas que se mantengan en el tiempo hasta que tengamos una vacuna, dependen de una cadena de esfuerzos solidarios para poder evitar la propagación. Los planes específicos se tienen que hacer de alguna manera incorporando a los trabajadores desde su inicio, porque se tienen que adaptar al contexto de cada campo, de cada packing, de cada sistema productivo, siempre siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Nosotros aquí vamos un poco más allá porque esto es en base a modelos exitosos que existen afuera. Antes de que aparezca un caso positivo en su predio, lo más importante es poner el foco en la prevención. Y eso quiere decir eliminar todos los procesos que sean peligrosos en base a lo que ya les he dicho, y vamos a repasarlo un poco más adelante, instalar controles de ingeniería viables, que también los vamos a ver, e implementar protocolos de limpieza y desinfección. ¿Sí? Esto es en el caso de que no sepan de nadie, no conozcan a nadie que haya tenido COVID, ¿ya? En el lugar de trabajo. Pero eso ya puede que no sea así, entonces cuando ya sabemos que existe la enfermedad en nuestra comunidad, entendida nuestra comunidad como nuestro entorno más cercano, hay varios pasos que tiene que tener este plan de control y es lo que vamos a revisar ahora, ¿ya? Aquí viene lo referido a los trabajadores sanos, lo referido a los trabajadores enfermos, qué hacemos con los trabajadores que fueron positivos, qué controles se tienen que hacer como estructurales, qué tiene que tener un protocolo de limpieza y otras medidas como la capacitación. Primera cosa que tenemos que tener, ojalá instalado en cualquier proceso de producción, packing, lo que sea, es un control diario de la temperatura de los trabajadores. Esto ustedes lo han visto en la televisión, son unos monitores, una pistola que con tecnología infrarroja, que es barata, es sensible, sirve para establecer si las personas tienen fiebre o no. Generalmente cuando las personas tienen fiebre, el aparato no se equivoca. Hablamos de más de 37,5. La otra cosa importante es que en el plan se aliente a los trabajadores a notificar síntomas. ¿Qué síntomas? Los que yo les dije al principio. Dolor de cabeza, dolor de garganta, diarrea, dificultad para respirar, fiebre, dolores musculares. Hay una lista de síntomas que ustedes pueden ponerlos en una cartilla, se pueden hacer, enviar encuestas diarias, se puede rellenar al entrar al turno. Hay muchas formas de hacerlo, pero lo importante es que un trabajador que tenga al menos 2 síntomas tiene que inmediatamente ser informado para que sea revisado por su proveedor de salud o sea informado al proveedor de salud más cercano que tengan. Esas 3 cosas son las básicas, ¿ya? Si tenemos trabajadores enfermos que ya sabemos que tienen síntomas y que se han sentido mal, que tienen fiebre, lo más importante, sobre todo para las empresas que tienen acceso a salud ocupacional porque trabajan con una mutual, es establecer contacto inmediato para que un equipo de salud establezca si esa persona necesita o no hacerse el test de PCR. Si tiene, uno puede ser más exigente. Nosotros hemos trabajado con empresas en donde hemos definido que con un síntoma ellos se ponen en contacto con un equipo de salud. Importante, y esto es muy importante, es que ante la sospecha de un caso, mientras se está esperando el resultado del test, hay que informar a todos los posibles contactos que haya tenido esa persona. Y eso es muy importante porque eso es hacer trazabilidad del caso, no para castigarlo, ni para sancionarlo, ni para nada, sino que es para evitar que el virus se siga transmitiendo. Entonces, todas esas personas que fueron contactos cercanos, es decir, que estuvieron a menos de 2 metros, que estuvieron más de 15 minutos, que compartieron cosas, puedan ser observados en un proceso que llamamos de cuarentena y si es que eventualmente tienen el virus, no contagien a otras personas.
Y por supuesto, y como parte de la rutina diaria, limpiar y desinfectar todas las superficies que puedan haber tenido contacto con el trabajador. Cuando el trabajador se recupera, hay un alto número de personas que se contagian, que pueden hacer cuarentena en su casa o aislamiento en su casa, y pueden volver a trabajar sin tener que ser hospitalizados. Importante que si ustedes no identifican que su casa no es un buen lugar para poder descansar, porque verdaderamente se sienten muy mal, hay poco espacio, hay mucha gente, recuerden que la autoridad sanitaria ha dispuesto de residencias sanitarias, ¿sí? Pero cuando esa persona ya sale de ese cuadro que puede ser leve, tiene que volver a trabajar y hay que darle a todos sus compañeros de trabajo, sean sintomáticos o no, darles recomendaciones básicas para evitar que se pueda haber algún contagio o que pueda haber alguna discriminación. Las personas que liberan el virus lo liberan durante 10 días, 2 días antes que tienen síntomas hasta 8 días después. Luego la persona generalmente puede pasar un tiempo variable en que se recupere, pero puede volver a trabajar de todas maneras. Y también aquí hay que tener la precaución de asegurar la continuidad laboral, sobre todo de las personas que puedan haber tenido contacto, pero que son asintomáticas, ¿ya? Entonces ahí hay que tener un plan para abordar a esas personas. Cuando hablamos de los controles de ingeniería, lo que hablamos es modificar nuestro lugar de trabajo, hacer todo lo posible para que durante todo el tiempo que la gente esté trabajando, tanto sea en la viña, como sea en el tractor, como sea en el packing, como sea en la oficina, hayan 2 metros de distancia entre los trabajadores. Ustedes fíjense que si están, por ejemplo, 2 personas trabajando en el mismo surco, a lo mejor están a menos de 1 metro. Entonces tendrán que trabajar surcos por medio o tendrán que trabajar menos en la línea del packing, o habrá que asegurar, pero hay que hacer todo lo que se les ocurra para mantener los 2 metros de distancia. También pueden ponerse barreras, por ejemplo, si alguien tiene que atender público, por ejemplo, o alguien tiene que vender, o alguien tiene que entregar papeles, se pueden poner unas barras protectoras de material plástico, o se pueden ampliar los espacios, pero lo importante es que queden 2 metros entre las personas, asumiendo que igual van a estar siempre usando mascarilla. También, por ejemplo, si hay un comedor, habilitar el comedor de tal manera de que hayan más sillas o sacar las sillas, pero hay que espaciar. Aquí hay que espaciar, ayudar a que haya ventilación y todo esto acompañarlo con señalética y con estos programas de capacitación que nosotros hacemos a los trabajadores, donde profundizamos un poco más en esto para entender la importancia de por qué tienen que ser 2 metros y por qué tiene que ser de a poca gente y por qué es importante el aforo, ¿no? Lo que llamamos aforo, o sea, cuántas personas caben en un lugar o en una oficina dada. Respecto a los protocolos de limpieza y desinfección, aquí el Ministerio de Salud hizo un protocolo muy, muy completo. Aquí lo importante es asegurar que tengan agua para lavarse las manos y jabón, cualquier jabón, y lavarse en las manos, se dice 20 segundos, pero mejor hay que pensar en 30 porque eso puede, ojalá que sea más que menos. Lavarse cada vez que tocan algo que puede estar contaminado, lavarse cada vez que intercambian herramientas, lavarse cada vez que llegan a su casa, lavarse cuando llegan al lugar de trabajo, lavarse después que se suben, después que se bajan de la micro, lavarse cuantas veces sea necesario. Aquí hay que volver a como estábamos en los años 90. Harto lavado de manos con agua y jabón. Si por alguna razón no puede lavarse las manos, puede usar alcohol gel, puede usar una solución de alcohol a 60%, pero todas estas cuestiones funcionan mejor cuando primero se lavan con agua y jabón. Y acuérdense que el jabón destruye esa capa grasosa que tiene el virus y por lo tanto se puede como inhabilitar, desactivar. No es la palabra, pero bueno, se deja de ser infeccioso, ¿ya? Y súper importante que ustedes tengan protocolos de limpieza y desinfección para todas las áreas comunes. Aquí estamos hablando de limpiar y desinfectar al menos 2 veces al día, incluyendo las herramientas. A las herramientas ustedes las pueden manguerear, sacarles la tierra, todo lo que sea basura, y después agua con cloro.
no estamos hablando de ningún desinfectante más. Alcohol para las manos o para limpiar superficies y agua con cloro, una cucharada de cloro por 1 litro de agua, con eso es suficiente para desinfectar y dejar que todo se seque. Es muy importante que ustedes puedan recibir capacitación aquí en el hospital, el servicio de salud, en la municipalidad, nosotros mismos podemos hacerle capacitaciones. Todos los trabajadores tienen que saber cuáles son los síntomas, cuáles son los signos asociados al COVID, cómo se hace el lavado de manos, cómo se usa la mascarilla sencilla, esta la de 3 pliegues, cómo se hace la limpieza, cómo se hace la desinfección, qué hacer cuando hay un caso positivo, cómo se puede acceder a las residencias sanitarias. Esto tiene que saberlo todos, todo el mundo. Ustedes como trabajadores, sus empleadores como empleadores, y ustedes llevar esto a sus casas, enseñarle a su señora, mostrarle a los niños, enseñarlo a sus padres. Esto tiene que saberlo todo el mundo porque esta es la forma, el cambio cultural que tenemos que hacer. Otras recomendaciones, bueno, hay que asegurar cambios en las empresas para que los trabajadores enfermos sean atendidos, no queden desconectados de la red de salud y no sean sancionados. Esta puede o no ser una enfermedad profesional, pero es una enfermedad muy, muy contagiosa. Hay cosas que se pueden hacer como escalonar turnos, cambiar los horarios de los almuerzos para que no todos almuercen a la misma vez, o hacer los descansos en horarios diferidos para que los grupos sean pequeños, centralizar los insumos y las herramientas para poder desinfectarlas. Ojalá que siempre sea el mismo grupo de personas, ¿no? La que hace, en algunos lugares, por ejemplo, han hecho turnos de 14 por 14, o sea, 14 días trabajando y 14 días no trabajando, y así se van rotando. Ojalá que esos grupos sean más o menos constantes. Cada vez que se pueda hacer actividades al aire libre, hacerlas. Esto quiere decir que los que hacen teletrabajo, ojalá de pronto si hay que hacer una reunión, bueno, se pueden hacer a distancia, pero también puede hacerse una reunión si están todos como cerca en algún área que se pueda compartir, área libre, y siempre usar mascarilla en todos los lugares del trabajo, en donde no se pueda mantener la distancia de 2 metros y en donde tengan que relacionarse con personas distintas. Respecto a los medios de transporte, viene un plan de adaptación del transporte público. Yo no sé cuánto tiempo se va a demorar en llegar al Maule, pero lo más importante es priorizar el transporte activo. En el caso de las comunas que yo conozco, que son Molina, Sagrada Familia, de pronto las personas pueden caminar, pueden usar más la bicicleta, y cuando van a usar el transporte público, tener la precaución de subir con la mascarilla, de tener un alcohol gel, apenas se bajan del bus, lavarse las manos, y ojalá no moverse en las horas en donde el bus más se llena. Por eso es importante que se pongan de acuerdo con los jefes y puedan tener este tipo de ordenamiento dentro de la empresa. Si es que se usan vehículos institucionales, por ejemplo, buses o van, ojalá puedan haber más vehículos de la empresa y que puedan tener una frecuencia más seguida, porque van a tener que trasladar menos gente. En general, nosotros estamos diciendo que si en una van cabían 10 personas, pues ahora tendrán que viajar 5 o 4, ¿ya? Si en un bus caben 30 personas, debieran viajar 15 para poder mantener distancia y usar los asientos alternados. En lo posible, hacer todo lo posible para no llevar a los niños al trabajo. Aquí el tema de los niños es un tema bastante delicado porque los niños más bien actúan como llevadores del virus, ¿no? Son como vectores del virus, y si ellos van, vienen, se relacionan con personas que pueden ser asintomáticas, después se van a su casa, abrazan a la abuelita, se nos enfermó la abuelita, ¿ya? Por último, aquí jerarquía de controles. ¿Qué quiere decir esto? El plan colaborativo que tienen que hacer entre la jefatura, los dueños, los gerentes, los trabajadores, tiene que ser un trabajo que tenga una estructura jerárquica. Generalmente los planos más gerenciales, los directivos, hacen el plan, se comprometen a poner agua, se comprometen a poner el gel, se comprometen a que los baños sean separados, que las duchas ojalá se puedan usar, asegurar el distanciamiento físico en todas partes, pero también tiene que haber ojalá, dependiendo del tipo de empresa, alguien que pueda fiscalizar esto, y alguien que en el puesto de trabajo se transforme en un vigía, en un observador, para verificar de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer.
y todo lo que hemos aprendido sobre COVID, traspasarlo a nuestra familia y traspasarlo a una comunidad para romper la cadena de transmisión. Hay algunas comunas que van muy bien, de las cuales nosotros hemos tomado experiencias exitosas. Hay que compartir esas experiencias exitosas, como poner respecto, por ejemplo, a la instalación acceder al agua, todo lo que ustedes vean que funciona, hay que compartirlo, y lo que ven que no funciona, hay que comprometerse a decir que no funciona, ¿ya? Y eso incluye que si ustedes están haciendo la fila para ir a la farmacia y se le vienen encima 2 personas, usted le diga, disculpe, por favor, mire, podría correrse más allá, porque sabemos que si se corren más allá, nosotros no sabemos si esa persona tiene COVID, entonces mejor que esté lejos y que yo esté protegido con mi mascarilla. Acceda, hay mucha información basura, hay mucha gente que cree que todo esto es mentira, que queremos que, no sé, use información confiable. Ahí yo les dejé un link que es de la información que yo les mostré al principio. Háganos las preguntas al equipo Mauco, acérquese al hospital si tiene dudas, pero lo importante es que compartan tanto lo bueno como lo malo que les pasa, porque esto es una cadena de transmisión. También pero también tenemos cosas que nos ayudan, que es la familia, y hay que tener, este es un periodo difícil, las cuarentenas son difíciles, las personas tienen miedo, todos nosotros queremos protegernos y queremos proteger a nuestra familia, y es importante que ustedes generen ese plan en su lugar de trabajo, y si tienen dudas, nos pidan ayuda. Es muy importante tener claridad que mientras más temprano se llega a abordar un paciente, tiene mejor pronóstico. Y aquí tenemos que todos trabajar para que las personas puedan identificar los síntomas, puedan acceder al test si es que es necesario, y no esconderse, ni esconder los síntomas, ni esconder si se sienten mal, ni creer que esto es toda una mentira, porque eso pone en riesgo al trabajador, a sus contactos, que son sus compañeros que estuvieron a menos de 2 metros por más de 15 minutos, y a sus familias, ¿ya? Y no hay ninguna economía que pueda sostenerse si los trabajadores se enferman. No hay ninguna familia que pueda sostenerse si quienes trabajan se enferman. Entonces aquí el compromiso es colectivo y funciona como una cadena. Y creo que eso es lo que les quería decir. Quiero comentarles que nosotros escribimos este documento, que se lo pasamos al director del hospital. Quienes quieran tenerlo, se los podemos hacer llegar a través del señor Nilton, y también les invito a que visiten nuestra página que tenemos como red de investigadores enfocados en trabajadores agrícolas, donde también va a estar este documento. Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, siéntanse libres de preguntarnos, porque para eso estamos, y si nos quieren escribir o me quieren escribir a mí, también está mi correo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sandra. Doctora Andrea, si me ayuda con las preguntas, porque yo estoy transcribiendo algunas que estoy sacando del Facebook, por favor. Perfecto. Sandra, muchas gracias. Nos dejaste muy claro lo que hay que hacer y explicado por qué hay que hacerlo, y eso hace mucho más fácil comprometerse con la causa. Hay algunas preguntas que ya me han llegado a través del chat, así que todos invitados a preguntar lo que necesiten, todas sus inquietudes al chat. A ver, hay varias cosas. Hay una media complicada, Sandrita, que tiene un contexto bien amplio, que dice, ¿cuál sería el futuro de la salud ocupacional en los entornos laborales en la post-pandemia? Bueno, el futuro, como decía alguien, el futuro no existe por ahora. Hay que aprender a vivir el presente. En el sentido del futuro de la salud ocupacional, yo creo que estamos en un muy buen pie para que la salud ocupacional se desarrolle, para fortalecer las mutualidades, para fortalecer los programas de capacitación y de salud en los trabajadores y en los empleadores. Creo que como nunca hemos hablado de este tema, y por supuesto yo creo que el futuro, bueno, tenemos que construir una nueva realidad, y para esa nueva realidad tenemos que educar a los empleadores, tenemos que educar a las mutuales, tenemos que movilizar a los trabajadores, y sobre todo para
educarse en este cambio cultural que nos va a permitir vivir y convivir con el virus. ¿Ah? Recuerden que tenemos que aprender a convivir con este virus, ¿ya? Una primera medida es la cuarentena, que nos ayuda a bajar esa tasa de infectividad que hay, pero luego recuerden que tenemos esta estrategia del testeo, la trazabilidad y el aislamiento, y si eso funciona bien, y si todos nos comprometemos para que eso funcione, y hay recursos y todo lo demás, vamos a poder circular un poco mejor y el país va a poder funcionar un poco mejor. Pero, como les decía, esto requiere del compromiso de todos estos actores, o sea, de los empleadores, de las mutuales, de los trabajadores, de la academia, etc. Tenemos otras preguntas con respecto al uso de mascarilla. Primero, si todas las mascarillas sirven igual, la de género, por ejemplo, y si habría algún decreto o normativa acerca del uso de mascarilla y qué es lo que debiera entregar el empleador. A ver, el empleador tiene que hacer este análisis de riesgo, tiene que elaborar este plan en lo posible y hacer este análisis de riesgo. Aquellas personas que tienen atención a público, por ejemplo, que están permanentemente relacionándose con personas diferentes, debieran usar la mascarilla higiénica, la de 3 pliegues, y un protector facial, porque también recuerden que el virus entra en contacto con la mucosa ocular, ¿ya? Y nada más, porque como en general no estamos hablando del personal de salud, el personal de salud que está atendiendo personas con secreciones, con diarreas y qué sé yo, tiene que usar otros elementos que son las mascarillas N95, y en ese caso hay otras recomendaciones específicas para los equipos de salud, ¿ya? En el caso de los trabajadores agrícolas que hacen aplicación de plaguicidas, por ejemplo, tienen que usar los elementos propios para la aplicación de plaguicidas. En el contexto COVID, el ministerio ha sido un poco inespecífico con eso, pero hay que tener en consideración un poco el análisis de riesgo que hay en cada puesto de trabajo. La mascarilla de género sirve tanto como sirve la mascarilla de 3 pliegues, ¿ya? O sea, va a restringir la distancia en que el virus se va a expandir. Igual va a salir, ¿ya? Seamos asintomáticos o sintomáticos, igual va a haber cierta transmisión. En general, estas mascarillas se humedecen a la hora. Entonces, lo ideal sería que cada 1 hora, depende si uno está hablando mucho, a lo mejor hay que aprender a quedarse más callado, dura más, pero si se humedece hay que cambiarla, ¿ya? Entonces, los trabajadores pueden tener un par de mascarillas, por supuesto, aportadas por el proveedor, pero si necesita más, tiene que pedir más. Y si no tiene empleador, tiene que comprarse más. Y si se hacen mascarillas de tela, tiene que ojalá hacer las de tela de algodón, porque el algodón tiene la gracia que pega poco el virus, y si después se lavan y se cuelgan al sol, el virus se inactiva. O sea, el virus se inactiva con el sol, con el jabón, con el agua con cloro. ¿Ya? Entonces, si esa mascarilla de tela se lava todos los días y se seca todos los días al sol, puede funcionar, ¿ya? Pero depende el contexto en el que la persona la está usando, ¿ya? Perfecto. Bueno, aquí hay harta gente que escribe para felicitarte y darte las gracias porque es muy clarificadora la presentación. Hay otra pregunta un poco más de presentación de la enfermedad. Dice, ¿cuánto es el tiempo promedio de presentarse los síntomas desde el día 1? Sabiendo que es relativo, dice. Claro, claro, sabiendo que es relativo, en general los síntomas aparecen, bueno, los síntomas en promedio aparecen como a los 2 días después, pero también depende del receptor, ya si es una persona, por ejemplo, que tiene más de una enfermedad crónica, por ejemplo, no controlada, si es una persona que tiene obesidad, si es una persona fumadora, si es una persona que por alguna razón usa algún medicamento que afecte su inmunidad, los síntomas van a aparecer más rápido, pero también depende de la carga viral que reciba, ¿ya? O sea, si a usted le estornuda una persona portadora del virus encima, usted va a recibir una gran carga viral, y rápidamente el virus se replica y se instala en su organismo y se distribuye y produce un cuadro sistémico bastante rápido, ¿ya? Si usted tiene la mascarilla o está en lugares ventilados,
por supuesto, esa carga viral se va diluyendo y puede tener también una menor respuesta. Por eso también ayuda la mascarilla, o sea, la mascarilla es inevitable. Claro que sí. Sandra, bueno, hartas más felicitaciones para ti. Y una pregunta que yo creo que sabemos bien la respuesta, pero la forma en que tú la puedes expresar a lo mejor nos va a iluminar harto. Que si crees que la falta de información ha jugado un rol importante en cómo se ha desempeñado la pandemia en la zona. Bueno, es como bien curioso, ¿ah? Porque esta es una enfermedad nueva que no conocíamos, pero no estábamos muy preparados. Distinto ponte es lo que pasó con Corea del Sur, o con China, o con Japón, que ellos están acostumbrados a que de vez en cuando le aparezcan estas enfermedades nuevas. Pero por un lado tenemos mucha información gris, mucha basura, mucho cosa de remedios terapéuticos y cosas raras. Y por otro lado, hay mucha información científica como nunca en esta enfermedad que tiene 8 o 9 meses de vida. Hay una cantidad de información científica impresionante. Pero por otro lado, hemos tenido discursos públicos un poco confundentes. Al menos a mí me costó entender cómo operaban, por ejemplo, lo de las fases. Y yo, por si acaso, dije, ya, me da lo mismo las fases, yo no voy a salir de mi casa. Y no he salido, pero creo que llevo como 15 días que he pasado por 3 fases en 3 semanas. Entonces, claro, ha habido algunos mensajes institucionales un poco confusos, muchas personas están confundidas, y bueno, esa es nuestra tarea. Nuestra tarea es hacer estas actividades, responder las dudas, intentar seguir las versiones, la información oficial, y para eso está Mauco también, para que ustedes nos hagan las preguntas, pero claramente ha jugado en contra porque muchas personas no se han tomado en serio esto y siguen viajando y creen que no les va a pasar, y eso no es así. Lamentablemente tenemos 15.000 muertos, lo que es casi como el total de muertos que hay al año en Chile por tumores, y esto es solo por una enfermedad. Así que hay que extremar las medidas de precaución. Y prevenible más encima. Y prevenible. Sandra, estás internacional, hasta de Mendoza te están mandando felicitaciones. Qué bueno. Para cerrar y ofrecer a lo mejor a la gente que nos está escuchando, ¿tenemos algún tipo de protocolo, por ejemplo, del empleador que va a recibir a su gente, que tenga algún checklist para que lo ayude un poco a facilitar todos estos procesos que tú nos has explicado? Bueno, nosotros hemos hecho muchos protocolos, podemos compartirles el tema de una hoja con los síntomas, eso está bastante establecido. Ustedes mismos pueden tener en su casa una hoja, de hecho, nosotros les pedimos que todas estas recomendaciones también las instalen en sus casas. Ahora que vienen las fiestas patrias, por favor, les pedimos que para fiestas patrias no se relacionen con si no han visto a sus familiares, esperen a que pase un tiempo más. Ustedes tienen que tener un plan de contingencia para la casa, tener la lista de los síntomas, estar chequeándose, lo mismo que en el trabajo, saber que si alguien se siente mal, a qué lugar van a ir a atenderse, a quién van a llamar si es que se enferman, quién va a encargarse del enfermo, si están las condiciones para que el enfermo se aísle en su casa o sea mejor ir a una residencia de las que están establecidas a nivel regional por la autoridad sanitaria. Esto hay que conversarlo en la casa, ya hay que hacer el plan, asegurarse de tener súper clara la película de qué es lo que hay que hacer, porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar en esto, ¿ya? Entonces, para eso sirve, nosotros podemos facilitarles la hoja con los síntomas, y si alguien o alguna empresa necesita hacer un plan, o si un grupo de trabajadores quiere que les ayudemos a hacer un plan, nosotros estamos disponibles para hacerlo, porque como les decía, hay que entrar a esta nueva cultura que va a durar hasta cuando tenga la vacuna. Todos los chilenos que tengan que tenerla, que no sabemos quiénes van a ser porque todavía eso no se discute, ¿ya?
Entonces hay que pensar en que en los próximos 6 meses, por lo menos, no tenemos garantía de vacuna y lo único que nos queda son las medidas de prevención y las medidas de control que podemos establecer en nuestro lugar de trabajo, en nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra comunidad, con nuestro barrio, y no relajarnos porque vengan fiestas patrias, o porque venga Halloween, o porque venga la Navidad, hasta que la pandemia no esté efectivamente controlada, y cuando eso ocurra, gradualmente construir una nueva realidad. Muy agradecido, Sandra, por tu presentación, por tu disposición a contestar las preguntas. Yo creo que ha quedado bastante claro. Las puertas, bueno, de Sandra ya lo expuso, que están abiertas si ustedes necesitan conversar con ella o pedir más información. Y de Mauco también. O sea, de todas maneras, cualquier ayuda que necesiten, ya sea práctica o preguntas sobre contención o sobre prevención, estamos disponibles. Milton. Bueno, por mi parte nuevamente agradecer al equipo Mauco, a la doctora Sandra y también a la doctora Andrea. Creo que este es un pequeño paso donde yo digo la investigación tiene que llegar, donde, valga la redundancia, tiene que llegar, que son las personas que la utilizan. Yo el documento lo tengo, vamos a tratar de dejarlo en la página web, lo pueden pedir por correo electrónico al hospital. La idea es que el trabajo que realizó la doctora y el tiempo que se da lo podamos aprovechar como comuna. Y esta instancia se pueda replicar, que esto no quede solamente aquí, que ustedes los puedan difundir entre los empleadores, trabajadores agrícolas, y de alguna manera saquemos el máximo provecho a todas estas recomendaciones, que sin duda hoy día toman más relevancia que nunca por la situación especial que estamos viviendo en la comuna, y tenemos que ser responsables. Yo creo que Salud está haciendo lo que tiene que hacer. Yo quiero aprovechar de felicitar a todo el equipo del hospital y también de Mauco, que creo que estamos desarrollando un trabajo enorme, mancomunado, para poder combatir esta pandemia, pero solo no podemos. La doctora lo mencionó, esto tiene que ser en forma transversal y todos juntos, porque no saca nada una empresa agrícola de hacer tomar todas las medidas y después la gente un fin de semana se junta en una fiesta o está en su casa y se pierde todo el trabajo hecho. Así que nada más que decir, a extremar las medidas de precaución y nuevamente reiterar mi agradecimiento personal y como director del hospital. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nilton. Yo quisiera decir una última cosa. Yo creo que los tiempos que nos toca vivir nos plantean reformular algunas cosas, ¿no? Y en este momento, bueno, ustedes van a entrar en cuarentena, pueden aprovechar este tiempo para disfrutar más la familia, pueden aprovechar este momento para fortalecer su cuerpo, cuidar su salud mental. Hay algunos estilos de vida que se han asociado a una mayor gravedad de la enfermedad, como por ejemplo la obesidad, incluso el fumar obliga a que las personas se saquen la mascarilla, entonces a lo mejor es el momento también para dejar de fumar o hacerlo menos, y por supuesto cuidar su salud mental, pero pensar en cómo construimos una nueva comunidad en este escenario hasta que tengamos vacuna, que puede ser un año más, un año y medio más, no sé, hay muchísimas vacunas que se están probando, y hasta que no se resuelva este tema en el país, objetivamente es mejor actuar preventivamente, y sin duda nosotros desde Mauco, yo en particular estoy muy comprometida con el tema de los trabajadores agrícolas, y si ustedes requieren más capacitaciones u otro tipo de apoyo para esto, no duden en contactarnos, porque esa es nuestra manera de justamente, como dice Nilton, devolver lo que nosotros aprendemos también con ustedes, ¿no? Entonces, yo les pido que esto va a generarse un video, pueden compartirlo todo lo que quieran, pueden usarlo todo lo que quieran, pueden hacer, lo importante es que nos ayuden a hacer este cambio cultural y nos ayuden con que se aprendan 5 conceptos de lo que yo dije y los repitan a 5 personas. Es increíble la cantidad de cosas que van a ir cambiando. Y eso yo creo que son cambios que se van a mantener a futuro, porque no tenemos ninguna garantía de que no aparezca otra enfermedad, ¿ah? Entonces, otra enfermedad nueva, entonces hay que cambiar las formas en muchos temas y
Y eso es lo que nosotros estamos estudiando y estamos buscando cuál es la mejor manera, y para eso estamos disponibles. Así que muchísimas gracias por el espacio y muchas gracias a Nilton por esta iniciativa que nos puso y que yo me comprometí a cumplirle. Así que bueno, yo muy contenta por ese lado. Gracias, Sandra. Chao, chao. Bueno, nos Listo, veremos. muchas gracias. Muchas gracias. Que estén Chao. muy bien. Chao, chao.